Alejandro Gertz Manero, quien conozco hace muchísimos años, asesor de seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que me haya aceptado esta llamada, luego de que ayer se diera a conocer, el presidente electo diera a conocer su plan de seguridad y combate a la violencia, que tiene un marcado tono militar, y así lo destacan, le decían los periódicos, todos destacan la apuesta de López Obrador por militares en materia de seguridad con la creación de la Guardia Nacional. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por contestarme. No, gracias a ti, Joaquín, me da mucho gusto estar contigo. A ver, primero, los seguidores de Andrés Manuel habían insistido durante años, y no sin razón, de que el ejército tenía que volver a los cuarteles. Y vemos que ahora que ya es presidente electo, anuncia su plan de seguridad para su gobierno y está montado en el tema de los militares a través de la Guardia Nacional. Fíjate que yo tengo una visión distinta que te quería comentar. A ver. Mira, la Guardia Nacional, tú bien sabes, es una figura constitucional que viene prácticamente desde el siglo XIX y que lo que está haciendo el nuevo presidente es presentar una iniciativa para hacer los cambios para que esa Guardia Nacional sea funcional. Es decir, ¿cuál es el propósito fundamental de esta tarea? Primero, que los cuerpos fundamentales del Ejército y de la Armada regresen a sus tareas constitucionales. Es decir, no estarlos utilizando como se han utilizado de una manera exagerada y muy dañina para las propias Fuerzas Armadas, y que las bases estructurales y los cuerpos armados regresen a sus tareas y a sus funciones de seguridad nacional y de defensa de la soberanía. Y para hacer eso, lo que está planteando es que la Policía Federal y la Policía Militar y la Policía Naval, que son estructuras policíacas, no son estructuras operativas del Ejército, sino son estructuras policíacas que están preparadas y capacitadas en el Ejército y en la Marina, y la Policía Federal formen la nueva Guardia Nacional para que ya el Ejército deje de estar haciendo funciones que no le corresponden. Esa es la idea. Bien, entonces, ¿va a desaparecer la Policía Federal? Sí, yo creo que va a ir migrando hacia la Policía Nacional. Esa es la imagen que yo tengo y lo que yo creo que va a ocurrir. Y de esa manera se va formando un cuerpo que tenga mucho más estructura, que tenga mucho más capacitación, que tenga todos los antecedentes y la fortaleza que tienen las Fuerzas Armadas, pero sin ser parte de las estructuras operativas del Ejército, porque ese tiene que regresar a sus funciones. Ahora, esta Guardia Nacional va a tener un mando militar, como anunció. Por supuesto, sí. Va a tener un mando militar, sus estructuras de capacitación, de operación, de respeto tienen que estar dentro de esos márgenes, porque además, Joaquín, eso es una situación que se ha dado en Francia, en Italia, en España, en Colombia, en Chile. Todos esos cuerpos de policía militar o policía que está estructurada bajo las normas y la disciplina militar no forman parte directa del Ejército ni están confundidas con el Ejército, pero sí tienen una formación y una disciplina y un orden y una jerarquía que les da la estructura que se necesita para sostenerlas. Ese es el propósito. Sí. Ahora, le estoy hablando con el doctor Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad del presidente electo López Obrador, y el tema Entonces, pues sí estamos ante una militarización, sí, porque estamos hablando de elementos de la policía militar, de la policía naval, y también esta Guardia Nacional, según me dices, Alejandro Gertz Manero, va a absorber lo que es la Policía Federal. Ese es el propósito. Sí tiene esas características, pero libera al ejército regular y a la marina regular de esas funciones para regresarlas a sus tareas normales y que son las constitucionales. A ver, pues entonces, porque si te leo las cabezas, todo es de los periódicos: da AMLO a militares, mando de seguridad, dice Reforma. El Universal: apuesta AMLO por militares en seguridad. La Jornada: AMLO se adecuó en leyes para la Guardia Nacional, Ejército, Marina y Policía Federal la integrarán.
Milenio dice, con amnistía, guardia y control de drogas, paz en cada rincón. Ejército y Marina, base de la Guardia, dice Excelsior. La Crónica, la Guardia Nacional sí va como parte de Sedena. La Razón, AMLO contra crimen con Guardia Nacional a cargo del Ejército. O sea, la constante es el Ejército, el Ejército a cargo de la Guardia Nacional, dice El Financiero. El Heraldo, Ejército operará seguridad. Guardia Nacional con 50,000 efectivos, dice Ovaciones, integrada por Ejército y Marina. Impacto, dice las Fuerzas Armadas, apoyo necesario. AMLO. El Publimetro, AMLO plantea Guardia Nacional con 50,000 efectivos. Contrarréplica, el Ejército sigue en las calles con 50,000 efectivos más. O sea, el Ejército con la cobertura, vamos a llamarle así, de esta Guardia Nacional, pues es el que va a seguir a cargo de la seguridad. Bueno, volvemos a lo mismo, Joaquín. Es decir, la Secretaría de la Defensa sí. es la que va a manejar, a ordenar y a operar una nueva unidad que está hecha de policías que vienen de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. A ver, entonces... No es el Ejército, porque la Secretaría de la Defensa no es nada más el Ejército. Es una institución que tiene una serie de actividades y una serie de unidades que no son nada más el Ejército. Yo creo que ahí es... Pero todos son militares, vamos. Eso sí. ¿Perdón? Todos son militares. Los miembros de las corporaciones efectivas del Ejército, por supuesto que son militares, claro. Y en este caso lo que se crean son unidades de policía que vienen de orígenes de la Policía Militar, de la Policía Naval y de la Policía Federal. Es decir, no son soldados que estuvieran dentro de las estructuras naturales del Ejército, sino son personas que han sido preparadas como policías. Sí. Para formar una nueva unidad que sí va a estar a cargo de la Secretaría de Defensa, por supuesto, para que tenga toda la estructura y el apoyo de la Secretaría, pero no forman parte de los cuadros fundamentales del Ejército que regresan a sus tareas. No, la Policía Militar sí forma parte, no quiero entrar en debate, pero la Policía Militar forma parte destacada del Ejército, así como la Policía Naval de la Marina. Incluso en los desfiles del 16 de septiembre, uno de los contingentes más numerosos del Ejército es el de la Policía Militar. Sí, pero son unidades diferentes de los contingentes regulares del Ejército. No son unidades operativas militares del Ejército fundamentalmente dedicadas a funciones constitucionales del Ejército, sino a funciones policíacas. ¿Cómo te diré? Es una apreciación, si tú quieres, un poco delicada de lo que es la estructura de un cuerpo como es el Ejército Mexicano y la Marina, y tienes toda la razón, forman parte de la Secretaría de la Defensa y forman parte de la Secretaría de Marina y del Ejército y de la Marina. Sí, y tienen esas características, pero tienen una función policíaca, no tienen una función castrense tradicional. Y esa es la función policíaca de la que se está haciendo, ¿cómo te diré?, base para poder generar esta nueva Guardia Nacional que sí va a estar bajo la dirección del Ejército, pero el Ejército regular sale de las funciones que han sido tan debatidas y tan controvertidas. Bueno, pues que yo sigo insistiendo, Alejandro, con todo respeto y claridad, sí, claro, que la Policía Militar forma parte del Ejército Mexicano. Sí, por supuesto, forma parte de la Secretaría de la Defensa y del Ejército Mexicano, que se va a dedicar específicamente, ahora sí. A ver, te lo planteo de otro modo, a ver si tratando de buscar que yo entienda que no es muy común que me pase. No digas eso, a lo mejor el que no se explica claro soy yo. No me refiero a ti, me refiero en la vida. La Policía Militar y la Policía Naval van a pasar a integrar la Guardia Nacional, que va a depender también del Secretario de la Defensa Nacional, ¿es correcto? Absolutamente, pero con otra unidad más. Agregándole, la Policía Federal. La Policía Federal, que no es parte del Ejército. De la estructura de ninguna de las dos secretarías. Exactamente. Y va a tener la Guardia Nacional, que supongo que tendrá luego sus unidades diferenciadas, su uniforme diferenciado. Absolutamente. Va a depender de un mando militar que a su vez va a depender directamente del Secretario de la Defensa, ¿es correcto?
absolutamente, que a su vez depende del presidente, que es el que encabeza toda esa jerarquía. Será el presidente será, como dice la Constitución, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, se lo seguirá haciendo. ¿Con qué dinero van a hacer esto? Porque estoy hablando leyendo 12,000 millones de pesos de capacitación. Con el mismo dinero con el que han estado operando. No necesitan en este momento un presupuesto específico. ¿No? Sí van a necesitar presupuesto para crecer, porque están calculando que se van a incorporar 50,000 nuevas personas. ¿Con cuántos va a arrancar, doctor Gertz Manero? Mira, va a arrancar creo que son, no sé, ahí sí los datos no los tengo con precisión, pero con más de 10 brigadas de policía militar. Pues yo no sé, yo digo, hablando de mi ignorancia, yo no sé cuántos integran una brigada. Bueno, son 10 brigadas de la policía militar, un número que no tengo yo tampoco el conocimiento exacto, de brigadas de la policía naval y todas las unidades, por ejemplo, en este caso de gendarmería, que son más de 5,000 hombres. Y los que se vayan incorporando. Entonces, no se necesita un presupuesto específico, no se necesita tener ningún tipo de gasto. ¿Por qué? Porque esas unidades tienen ya primero el pago de sus saberes, que es la parte más costosa, el pago de sus viáticos, que es la parte operativa, que es fundamental, y todos los elementos de orden táctico, que son sus comunicaciones, sus equipos de transporte terrestre y aéreo, etcétera. Entonces, ahí no hay un gasto, simplemente hay un cambio de adscripción, que eso es porque yo creo que ahí está el fondo del tema. Es decir, sí forman parte de la Secretaría de la Defensa y del Ejército, por supuesto que sí son así, pero no tienen una función específica de carácter castrense como lo tienen el resto de las unidades del Ejército y de la Marina. Tienen una función de policía, por eso van preparados y tienen la capacidad de poder hacer tareas policíacas, y ya no va a haber unidades de otro tipo haciendo tareas que son las que han tenido tantas críticas y tantos problemas. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que esto tendremos que irlo desglosando para irlo entendiendo. Sobre todo en la operación lo vamos a ver. Sí, en la operación lo vamos a ver, y en los resultados, por supuesto. Por supuesto, porque ese es el fondo del asunto, Sí. Y además, como el compromiso es salir ya con esta estructura, si la aprueba el Congreso el 1 de diciembre, bueno, y como se va a repartir también primero en 150 partes del país y luego en 266, pues ahí vamos a ir midiendo los resultados y vamos a ir viendo cuáles son las conductas, si estas se apegan, porque eso es otra cosa que sí es muy importante. Cada una de esas unidades, de los 150 que van a ser 266, van a tener unidades permanentes de la Comisión de Derechos Humanos Nacional y de las locales, para que no haya esos problemas que tantas veces han surgido. Bien, Alejandro, pues aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada para hablar de este tema. Me dio mucho gusto saludarte, Joaquín, te mando un abrazo. Que estés muy bien, igualmente. Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y este tema, es decir, se crea la Guardia Nacional con elementos de la Policía Militar, de la Policía Naval, y va a absorber a la Policía Federal, entonces desaparecerá la Policía Federal, y van a tener un mando militar que va a depender del Secretario de la Defensa Nacional, con uniforme y características propias. Se separan, pues, de lo que es el ejército regular y formarán parte de esta Guardia Nacional, que así se va a llamar, integrado por militares, por marinos y por elementos de la Policía Federal.